Buenos días con todos los medios, buenos días con toda nuestra ciudadanía. El día de hoy queremos mandar desde la bancada de la Revolución Ciudadana un mensaje a todos nuestros hermanos que están preocupados por el tema de la seguridad. El día de ayer se nos presentó una propuesta de enmienda por parte del actual presidente, y esta propuesta de enmienda pues va a todo el tema de seguridad. Qué bien por él. Pero recordarles que una propuesta de enmienda o una ley no es la gran solución. Aquí tienen que aplicarse políticas públicas adecuadas y tiene que aplicarse y ejecutarse el presupuesto adecuado para este tema. Con esto también les quiero mencionar y como antecedente que en el trabajo de la Asamblea Nacional, y muchos de ustedes ya lo saben, hace meses atrás se aprobó una ley, la ley de seguridad. Una ley que ya contempla cuál debe ser el rol excepcional de las Fuerzas Armadas. Eso ya está, no es nada nuevo. ¿Y por qué digo también que no es nada nuevo? Recordemos, hace muchos años, en el año 2014, por decirlo, se presentaron 16 enmiendas de parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Recuérdenlo, está ahí, busquen la información. 16 enmiendas y una de ellas ya trataban el tema de seguridad. Ya estaba puesto en la mesa. ¿Y qué pasa en el año 2015? Estas enmiendas se aprueban. Y qué bien, qué bueno para la ciudadanía. Pero en el año 2018, ¿qué ocurrió? En el gobierno de Lenín Moreno, el peor gobierno de la historia, y con apoyo de quien es ahora el actual presidente, derogaron estas enmiendas. Y el día de ayer, el presidente Guillermo Lasso viene y nos presenta una propuesta de enmienda que ya existía, igualita. ¡Qué bueno! Y le recomiendo a la gente del gobierno, a todos ellos y al presidente, si quieren sigan buscando proyectos y enmiendas que se presentaron en el año 2014 cuando fuimos gobierno y si les funciona, aplíquenlas. Para eso también lo vamos a apoyar si necesitan ese apoyo. Y también digo que si vamos a revisar, vamos a analizar y vamos a evaluar esta propuesta de enmienda y recibirá el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana, bancada firme, coherente, no incoherente con la acción del gobierno. Que vienen y años atrás derogan una ley y nos la presentan. ¿A qué juegan? ¿Al error falso positivo? ¿A decir que estoy trabajando pero cometo errores? No. Y más aún, los estados de excepción presentados. ¿Qué han hecho esos estados de excepción? Han sido beneficiosos, se han quedado en el papel. Han disminuido los números de inseguridad, de robo a mano armada, de muerte violenta. Han subido, señores, hermanos ecuatorianos. Así que los estados de excepción tampoco han funcionado. Así que hay que decirles a todos nuestros hermanos ecuatorianos que sí cuentan con una bancada digna, coherente sobre todo, que va a respaldar el tema seguridad. Y vamos a estar ahí para apoyar cualquier tema que tenga que ver con nuestra ciudadanía y mejore y vaya en favor de los que menos tienen, porque esas personas son las que hemos visto durante muchísimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Bueno, sí, bajo esa lógica de lo que acaba de mencionar, es decir, ustedes van a dar sus votos para que se apruebe este proyecto. Vamos a acompañar el proceso de construcción de esta enmienda, revisarla, lo dije, la vamos a analizar. Y si es beneficiosa, obvio que vamos a apoyarla. Obvio que la vamos a apoyar. ¿Pero qué debe tener? Porque finalmente lo que dice pues tiene que ir coherente con las cosas, con el accionar que tiene que tener las Fuerzas Armadas, que es un rol, en el caso, excepcional. Y si va coherente con eso, y va atado, y va a brindar, y va a reforzar el tema de la seguridad y la protección de toda nuestra ciudadanía, pues claro que la vamos a apoyar. Entonces, ¿consideran que las Fuerzas Armadas sí deberían acompañar a la policía? Lo hicimos en el año 2014 cuando presentamos y se aprobó en el año 2015. Lamentablemente, vuelvo y repito, la derogaron en el año 2018. Y ustedes lo saben mejor que nosotros. Pero, asambleísta, ¿cuáles son esos puntos que deben incluirse en esto o las observaciones que deben establecerse? Vamos a dar la palabra a la compañera Gisela. Gracias, buenos días con todas y con todos. Hay parámetros respecto a la Corte Constitucional que establecen claramente cuáles son las funciones que tienen las Fuerzas Armadas, y eso es algo que hemos dicho desde esta bancada recurrentemente. Funciones que establecen y que se delimitaron cuando la misma Corte se pronunció respecto a los estados de excepción. Por lo tanto, no podemos legislar en función de algo que vaya en contra de quien sí interpreta la Constitución, que es la Corte. Y en ese sentido, por supuesto que acompañaremos el proceso de construcción porque es nuestra prioridad la seguridad de la ciudadanía. Pero sí queremos hacer un énfasis que esto ya lo hicimos y que no estábamos experimentando ni estábamos improvisando. Había un análisis respecto al derecho comparado, respecto al alcance que tienen las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, por supuesto que vamos a acompañar. Tenemos un compañero en la Comisión de Enmiendas que es hacia donde deberá llegar este informe y este tratamiento, y en ese sentido lo haremos. Pero debe quedar absolutamente claro, y repito lo dicho por nuestro coordinador, las enmiendas o una ley per se no basta. Sin política pública, sin presupuesto, sin equipar a la policía, sin darles insumos y capacitación permanente, no se va a atender el problema de la seguridad, y mucho menos desatendiendo la desigualdad
que es algo que es el caldo de cultivo de los grupos de la delincuencia organizada y demás. Estamos viendo jóvenes de 16 años siendo parte de los grupos delictivos. Eso tiene un trasfondo, y es un trasfondo de falta de oportunidades, de trabajo, de educación. Esto tiene que atenderse de manera integral, y desde la Asamblea lo haremos, por supuesto, acompañando la construcción de la enmienda y dejando siempre claro que la seguridad ciudadana es una prioridad de esta bancada. Asambleísta Garzón, pero ¿cuáles son esos parámetros que debe observarse? ¿Cuáles son esos parámetros que usted dice que hay que observar para apoyar esta reforma constitucional? Con base en lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas acompañan, más no es su absoluta responsabilidad el tema de la seguridad. Son parte de la atención a la inseguridad, sí, pero lo acompañan. La atención de la seguridad tiene otro tipo de responsabilidades con base en la Constitución, lo tiene la policía, en fin, acompañan. Y además que hay un parámetro mínimo de derechos humanos, y digo mínimo porque a ratos parece que pedirle una cuestión total al gobierno es un poco difícil, pero parámetro mínimo de respeto a los derechos humanos, que es el fundamento de la Constitución. La Constitución marca una hoja de ruta absolutamente clara, y con base en eso se presentaron las enmiendas del 2014 aprobadas en el 2015, en similares características a lo presentado ayer. Las Fuerzas Armadas acompañan, y hay notas, incluso de Diario El Universo, que la revisaba el día de ayer, que resumen muy bien lo que hacían las Fuerzas Armadas. Al no existir un conflicto bélico, limítrofe y demás, lo que hacían era acompañar la atención de la seguridad. Es en las mismas características. Pero vamos a insistir siempre en que eso no basta si es que no hay voluntad política para política pública y presupuestos. Gracias. Bueno, acotando lo que han dicho nuestros compañeros asambleístas, quisiera también manifestar que recuerden ustedes que en la ley del uso legítimo de la fuerza ya se le da la potestad a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar en cuanto se refiere a hacer un requisamiento en cuanto a armamento, tanto en los centros penitenciarios, así como también en cualquier sitio, y pueden hacerlo en cualquier momento. Por eso nos preocupa también lo que está sucediendo, porque recuerden ustedes que las Fuerzas Armadas se encargan de controlar justamente este tema del armamento. ¿Y qué va a pasar? Porque ya sabemos que este armamento ilícito ingresa de manera aérea, de manera marítima y también terrestre. ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora controlar ese ingreso? Eso es lo que nos preocupa. Y ahora, pues, el presidente, a través de esta enmienda, pretende darle mayor trabajo también a las Fuerzas Armadas. Esperemos que también puedan incluir más personal. Hay que ver qué es lo que dice las Fuerzas Armadas en este sentido, su reglamento, que es necesario que lo conozcamos. Deberemos hacer también un estudio mucho más profundo para ver cuál es realmente el papel que tienen las Fuerzas Armadas, qué es lo que realmente puede y hasta dónde es el alcance de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, decirles nuevamente, recalcar que esto es también un problema de voluntad política. Hasta ahora el presidente Lasso no ha invertido lo suficiente en lo que es la Policía Nacional, en mejorar los centros penitenciarios, en mejorar la política pública, en crear una institución que se encargue del tema de drogas para nuestros jóvenes, y que ya está más bien en manos del Ministerio de Salud Pública y que no se avanza. Es decir, aquí no podemos venir con un show mediático simplemente cuando no se ha cumplido la política pública para responderle al pueblo ecuatoriano. Asambleísta Zambrano, queríamos preguntarle cuál es la postura de la bancada de ustedes en torno a la decisión del juez de la Concordia sobre la decisión tomada por la Asamblea Nacional en torno al juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Anula el proceso seguido por ustedes? Bueno, es una pregunta que se responde casi por sí misma. Veamos cómo está la independencia de las funciones. ¿Qué ha pasado? La Asamblea Nacional se pronunció, la Asamblea Nacional destituyó a unos consejeros, y estos consejeros actúan de una forma negligente, irresponsable por más decir, y posicionan de una forma ilegal a un nuevo superintendente de banco. Ustedes, señores de la prensa, creen que ese es el accionar adecuado, y encima vemos que manipulan las decisiones de la justicia y les dan el fallo por de ellos. ¿Y qué pasa? Lo restituyen. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde queda la independencia de las funciones? Así que la postura nuestra es, nos ratificamos de nuevo, como ya me lo he dicho en diferentes comunicados,
no reconocemos el accionar de quienes fueron destituidos y mucho menos de lo que está sucediendo con esta manipulación de la justicia. Y como último mensaje, decirle al señor presidente, ¿usted quiere conectar con el pueblo? Pues entonces la Asamblea Nacional quiere conectar con nosotros. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta de enmienda y esperemos que usted y su gobierno no deroguen no veten la derogatoria que se aprobó aquí la semana pasada. Vaya a favor del pueblo y no vete esa derogatoria, porque eso sí beneficia a todo el país. Muchísimas gracias.